el disfrutar más de las cosas. Me lo dio México. Bueno, la primera es que me gustó, me sentí cómodo. José, un actor gallego en México. Exactamente, parece un chiste, ¿eh? Este era un gallego en México. ¿Hace cuánto llegaste? 7 años, casi 7, me falta un mesito. Ok, Ya. ¿por qué México? Mira, es un poquito casualidad y no. La crisis de los 40 me llegó a los 35. Entonces dije, tengo que hacer algo diferente, algo... entonces necesitaba buscar nuevas ilusiones. Iba a ir a Colombia y de repente un amigo me dijo, aquí en México está muy bien y tal, mira, te paso un contacto. Y me dijeron, sí, vente para acá, te conseguimos papeles y tal. Me fui a Colombia un par de meses a pasar porque ya tenía pensado ir y luego ya me vine a México y fue genial, la verdad, sí. Y aquí trabajas de actor, doblaje, haces un poco de comedia, escribes también. Yo cuando llegué, lo primero que hice fue un comercial. Hice en la serie de Luis Miguel, salí, hice un personaje. Y sí, actor principalmente, hice series, alguna peli también. Saliste, por ejemplo, en la serie de Malinche. Salí en La Malinche, salí en la de Luis Miguel, en El Dragón también, una que se llama El Dragón. Ok. Salí en Enemigo Íntimo, Órale. 2, ahí tuve bastante. Bueno, dices, sí, puede salir. Es que aquí hay muchas cosas que hacer, la verdad. Es que sobre todo Ciudad de México es como un ecosistema muy grande. O sea, sobre todo los que andamos en medios, incluso hay gente como de todas partes del mundo que hacen algo con medios, pero pues si te tienes que posicionar en Latinoamérica, pues muchos vienen a Ciudad de México, ¿no? Sí, es que también hay un fenómeno. Por ejemplo, aquí las redes sociales están más potentes que en España, o por lo menos cuando yo me vine. Ya. Entonces hay como la gente te sigue, que a veces le dices, pero sí, yo salí en una serie, no hice tanto. Ujú. Pero sí, la gente te ve y te sigue, me empezaron a seguir de una serie en la que salí. Valoran más el mundo artístico que en España. Ok. Así lo siento. Tú eres de una parte de España, yo te presenté como Está ahí. gallego. Ajá. ¿Nos podrías comentar un poco sobre Galicia en general, como datos curiosos? Galicia es precioso, es una cosa maravillosa. Mira, imagínense, yo siempre digo en mi stand-up, es verdad, esto es España, imagínense que esto es España, aquí en el centro está Madrid, aquí Francia, aquí Portugal, aquí Galicia y aquí El mar. está México. Ah, bueno, sí. No, pero Así, mira, mejor. Galicia queda aquí está justo al lado del mar. Es una zona, es diferente, la cultura no es de toros y es más celta. Ok. Entonces es más, llueve más, está más en relación con el mundo celta. Nuestro idioma es el gallego. ¿Podrías decir alguna frase en gallego para que la banda nos escuche? Pues claro que sí, si queréis podemos hacer la conversa en galego sin problema ningún. Bueno, yo te entiendo, pero seguimos así, ¿ok? Es como para mí, es una... Bueno, yo siento, es un poco la mezcla para mí entre el portugués y el castellano, para mí, en mi ignorancia. Sí, bueno, digamos que el portugués y el gallego vienen de la misma lengua. Sí. Lo que pasa es que luego sí que el gallego se influenció más del español y el portugués evolucionó diferente. Pero vienen de lo mismo. Entonces sí, puede sonar que tiene mezclas de portugués y mezclas de español. He viajado varias veces a Galicia y me gusta mucho la comida también allá. Ah, claro, sí. Mucho sí. marisco. Y antes, por ejemplo, hablamos de una curiosidad que hay ahí, que son las lampreas, ¿no? Sí, sí. Como lo especial de Galicia para mí es como ese conjunto entre mar y es el Atlántico, ¿no? O sea, es como mar salvaje, pero luego hay como bahías en algunas partes que son bien tranquilitas y un montón de ríos, ¿no? Sí, esas son como las rías y eso es lo que hace que el marisco allí sea bien rico. Ajá. Porque es como que no es mar abierto, el mar está en calma y hay como más plancton, como que es el alimento del marisco, y entonces el marisco sabe como más. Dicen que entre que el agua es fría y eso es lo que hace que el marisco sepa rico. Yo me acuerdo la primera vez, ni sabía que eso existía, pero las lampreas son sí. son parásitos realmente, ¿no? Porque pues son unas madresotas así, igual aquí lo vamos a poner, grandes y se ven como extraterrestres. Es como Dune. Pero saben... Sí. Wow, increíble. Es como, como en Dune, en Duna. Ajá, sí, ándale. son los gusanos de Duna, pero en pequeños y en mar. En el mar. Sí, no, pero sí, allí son como... hay fiesta de la lamprea, sí. Si hay un gallego escuchando, a mí no me encanta la lamprea, me encanta todo, pero bueno, pero qué bien que te gusta a ti. A mí no me encanta, pero sí está muy rica y hay fiestas, varias fiestas de lamprea y todo, sí. Ustedes como gallegos, por ejemplo, ¿cómo llevan en promedio? Obviamente cada uno tiene una opinión diferente, pero con el resto de España. Es como que en general el gallego cae bien. Dentro de España el madrileño es el chulo. El chulo,
Mamón. El mamón, sí, porque soy de la capital. Hay como, bueno, aparte hablan así, ¿no? Es como... ¿A poco? Claro, a poco, pero en español. Claro, sería un a poco, pero... Sí, es verdad. De hecho, es curioso porque el acento fresa creo que es universal. Ya, porque yo cuando quiero hacer un acento fresa español me sale mexicano, ya no sé, ya... Si tú te puedes identificar con los choques culturales, únete a mi grupo privado de WhatsApp donde subo contenido exclusivo. El link está abajo en la descripción. A ver, intenta... Porque, o sea, ¿sabes? O sea, el otro día, güey, ya me sale güey. También es que vivo en zona fresa, igual que ya se me... Pero sí, siento como con los fresas hablan un poco con la boca aquí, y tanto en España como aquí. Okay. Y bueno, pues digamos que los gallegos, sí, en general, tú si dices que eres gallego en Madrid, caes bien. Porque también hablamos con así un poquito, bueno, entonces dices, bueno, son gallegos, que son simpáticos. Sí. Caen bien, no molestan. Antes, por ejemplo, cuando platicamos, yo hablé de un youtuber, no sé si todavía existe, Wismicho antes se llamaba, hacía reacciones en YouTube, tenía un chingo de seguidores cuando yo empecé. Y el güey como... Si tú llegas a cierta cantidad de seguidores en YouTube, puedes hacer lo que quieras, ¿sabes? Así hablaba como... Y a mí se me hacía bien curioso escuchar a alguien de España, pero yo dije, o sea, si no hubiera sabido, dije, no manches, o sea, es un italiano Claro. que pues intenta hablar español. Bueno, el Xocas que es gallego, es gallego. Ok. Creo que vive en Madrid, pero tiene... El acento, tío, es así. Aparte es como, siento que tiene como acento así de La Coruña, ¿sabes? Que una cosa así y tal. Y sí, y de hecho te comentaba antes que dentro de España, fuera de Galicia, hay gente que me confunde con argentino por la prosodia que tiene el gallego, que yo ya no tengo tanto acento, pero un acento así un poquito bueno, hay una cosa así parecida al argentino. Pero aquí los argentinos dicen, no, de eso nada. Sí, claro. Pero bueno, sí. bien. Para ellos es diferente, obviamente. Antes mencionaste que ustedes en Galicia tienen influencia celta. Ajá. Eso para mí es también bien fascinante, ¿no? Como, pues, hay influencias celtas, según yo, en Galicia, claro, Irlanda, Escocia, si no me equivoco, en partes de la Bretaña, de Francia, creo. Ajá. Y es un pueblo muy, muy antiguo. Pues. Sí, de hecho, Galicia es zona de Galicia y también Asturias, también comparte la mitología celta. Ok. O sea, de hecho, Finisterre, por ejemplo, el fin de la tierra, que hay un sitio que se llama Finisterre en Galicia, y creo que hay como 3 Finisterres en Europa que consideraban que es la zona más hacia el oeste, donde consideraban que acababa la tierra. Entonces hay 3 puntos que son los más hacia el oeste, y uno de ellos está en Galicia, y se dice que al otro lado están las Islas Paraíso, que hay como 3 islas: Isla de las Mujeres, Isla de los Pájaros, y es donde iban las almas a resucitar. Y está en relación... Mira, el Camino de Santiago, no sé si te suena el Camino de Santiago. Sí, claro, por supuesto. Bueno, el Camino de Santiago antes lo caminaban los celtas yendo hacia Finisterre. Ese era el tema. Ok. Entonces el Ajá. Camino de Santiago, hoy en día, claro, tiene, pues sí, es como cristiano, ¿no? Es como una tradición cristiana, pero tiene raíces paganas. Claro, viene de eso, y al final los cristianos, pues ya está el camino hecho, ya los cogieron. Pues sí, ¿no? Como, Ya estaba así aquí. es que eso hicieron realmente en todo el mundo. No, eso ya existe. Por aquí. Lo adaptamos un poco y... Sí, también siento que, por un lado, también siento que es normal porque todo se va sumando, y al final como que todo se va sumando, ¿no? Y al final, pero en principio decían que era el camino que había que seguir para purificar las almas. Okay. Y tenía que ver con la alquimia. La alquimia es convertir el plomo en oro, ¿no? Uh-huh. Pues es convertir un alma sucia en un alma limpia. Entonces los peregrinos iban, limpiaban su alma, digamos que estaba la muerte ahí en el mar, y resucitaban al otro lado. Ok. Que era... Y ya estaban limpios, y ya después podían echar desmadre otra vez. Exactamente, del otro lado. Muy bien. Oye, aquí en México fue la primera vez que yo me enteré de la existencia de los chistes de gallegos. Claro. Pero ¿por qué los gallegos?
Te cuento chistes de gallegos, ¿eh? No sé, mira, yo creo que cuando llegaron los gallegos, que empezaron a emigrar mucho, había crisis en Galicia, en esa zona, como siglo XIX, creo, entonces empezaron a emigrar mucho. Y yo me imagino, yo qué sé, yo me imagino a mis tíos que viven en un pueblo cerrado y dicen, me tengo que ir, escuché que al otro lado me va a ir mejor. Entonces, de repente, de estar en un pueblo cerrado a venir a Latinoamérica, entonces, ¿esto qué es? ¿Qué es? Y entonces, claro, la gente venía a trabajar. Es como que nosotros también tenemos chistes de chinos en España, porque los chinos vienen a trabajar y van a trabajar y no hacen otra cosa, no se los ven en otro lado. Yo me imagino que los gallegos eran un poco así, no se los ven en otro lado, entonces hacemos chistes de chinos. Entonces yo siento que tiene que ver porque éramos un poquito los gallegos que vinieron un poquito raros y pues no sé, y también porque vinieron muchos de repente. Yeah. Yo siento que tiene que ver, y estarían, no sé, la verdad no sé, pero me imagino que tiene que ver con que eran los otros, eran los raros, venían muchos. Hablaban raro también. Hablamos raro. Tengo chistes de gallego, te cuento chistes. A ver, cuéntame uno. Mi chiste de gallego favorito, y luego te digo por qué es mi favorito, es este. Este es un gallego que le dice al otro: ¡ay! Por mi cumpleaños me regalaron una mini cadena. Y dice, ¿pero por qué hablas así? Es que me queda muy ajustadiza. Y me gusta porque no son gallegos, es acento del sur. O sea, son andaluces. Sí. Sí. En Alemania también tenemos una región a la que siempre le echamos, güey. O sea, los Ostfriesen son. qué? Sí, Ostfriesen, bueno, es en el norte de Alemania. Una parte de donde hay varias islas. Y ahí sí, como que para nosotros son como, pues en los chistes, ¿no? Los tontitos, aunque nunca he conocido a nadie de ahí, pero... Pero también hablan raro, entonces, también allí, claro, que son alemanes. Sí, hablan un poco así, ¿sabes? Sí. A veces por eso. Es curioso los acentos, lo que hablábamos, ¿no? Porque tú me dices, no, allí hablan raro, hablan así y tal, y para mí todo es alemán. igual que para mí, ¿no? Sí. El acento gallego, el madrileño. A ver cuando sacan... Bueno, sí hay chistes de alemanes también, pero normalmente la mayoría tienen que ver con nuestro pasado. Pero hay otros chistes de alemanes que no tengan que ver con esto, pocos, realmente. Mira, hay otro chiste. Este ya es de gallegos. ¿Vale? Los chistes de gallegos en Galicia, los gallegos suelen ser los listos. En Galicia son los listos. Ah, claro, por Entonces, supuesto. Claro. Esto es un alemán, un inglés y el listo. Ajá. Entonces es como... había, por ejemplo, uno... está el cuerpo de policía... el cuerpo de policía de Inglaterra, Scotland Yard. Y, bueno, voy a meter un alemán. El cuerpo de policía alemán, no sé cómo se llama. Polizei. La Polizei, vale. Entonces va... A ver quién gana. Y el cuerpo de policía gallego. A ver quién gana. Vamos a soltar este conejo en el bosque y el primero que lo alcance es el mejor cuerpo de policía. Vale, perfecto. Echan el conejo, vas con Lanyard y nada, 5 segundos. Ok, perfecto, muy bien. Sueltan otra vez el conejo, va la Polizei, 2 segundos. Perfecto. Echan el conejo, va el cuerpo de policía gallego, la Guardia Civil, 5 segundos, 1 minuto, media hora, 1 día, 2 días, ¿qué pasa? Y llegan los guardias civiles con un cerdo así magullado. Y el guardia civil habla y dice, soy un conejo. Sí, es bueno. Pero qué bien que en Galicia los gallegos en los chistes son los chidos. Los listos, sí. Ok. Y entonces, cuando llegaste a México hace 7 años, ¿me podrías describir cómo fue cuando saliste del avión? ¿Qué fueron tus primeras impresiones? Bueno, la primera es que me gustó, me sentí cómodo. Me sentí muy cómodo. Es como que vi que... Ilusión. La primera impresión fue como de ilusión, hay algo ahí como nuevo. Es como... Wow, es una nueva aventura esta. Porque aquí no tengo... Bueno, ahora ya tengo amigos y tal, pero no tenía nadie. Y mi primera impresión fue que también hay una cosa que tú quieres que todo salga bien. Entonces tienes los ojos así, abiertos así. Y la verdad es que conseguí un depa rápido con gente que me abrió sus puertas. Un amigo venezolano, Sam, que estuve 1 año y medio viviendo con él. Y me gustó todo. Una de las cosas que más me gustó al principio eran los tianguis. Era como... Y de repente era un mundo nuevo. Era parecido, hablamos el mismo idioma, pero con muchas diferencias. Y de repente empecé a ver también como que era más fácil acceder a los directores de casting, que allí en España no.
Era como que era todo parecía más fácil y me sentí muy, muy a gusto. Me sentí muy a gusto muy pronto. También es cierto que durante cada mes, el primer mes me parecieron 3 años, porque es Ya. como que era Ah, muy sí, intenso sí, sí, todo, sí, era sí. como pasaban muchas cosas en esta ciudad. Pero, pero sí, de hecho aquí sigo, 7 años después. Yo dije, bueno, tengo que estar por lo menos un año para saber de qué va. Y nada, ya enseguida me di cuenta que me iba a quedar más Órale. tiempo. O sea, actuación es tu profesión, ¿no? Básicamente. Sí. Hay un proyecto. Una de las cosas que decía es: tengo que hacer por lo menos un capítulo en una novela. Quiero decir eso de María Fernanda, tú sabes. Bueno, aunque esto no es mexicano, pero. Entonces, y era como por una anécdota. Y luego aquí he trabajado cosas raras. O sea, por ejemplo, yo que siempre me he considerado más gallego que español, pues ya sabes, como por las culturas que hay allí en España. Bueno, ahora aquí me llaman el español y hice un comercial donde era un estereotipo de español. Eres un comercial que ahora está otra vez en el aire. Entonces me pusieron una boina, un chaleco. Era el estereotipo del gallego de los 80 aquí y tocando flamenco. Entonces era como yo digo, no, pues me veo en el espejo y digo, no puede ser, estoy haciendo una imitación de un español, estoy poniendo todos los clichés que hay aquí sobre el En español. un personaje. Me van a matar cuando llegue allí. Y efectivamente lo puse en algún sitio. Es así, en español hablamos. Ya, yo qué sé. Pero era muy divertido. Órale. Y también hice doblaje en una película de cine para adultos. Oh, No se puede decir. No por. No, No se ¿hiciste puede. doblaje? Dije no, sí. Sí. Pero ¿por qué se doblan esas películas? Bueno, ahora te cuento la anécdota y luego te cuento de dónde. Ok. Me llegó el casting y yo dije es una buena anécdota para contarle a mis nietos. Y tenía que decir, esto era verdad, era, hola, soy el electricista, ya veo dónde está el problema, no se preocupe que tengo aquí una herramienta muy grande y luego... Te juro, te lo juro. Y luego tenía que improvisar un orgasmo. Y improvisar. Y dice, tú improvisa. Me dice, bueno, pues voy a improvisar. Entonces yo me lo tomé en serio. Puse aquí el micro. Esta era una grabación de audio que tenía que mandar. Sí. Entonces aquí puse un pantalón con la cremallera. Y dice, tengo aquí una herramienta muy grande. Empecé a poner efectos de sonido. Me lo pasé bien. Y como me imaginé que estaba en un convento. Y luego me contestó el del casting. Ja, 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 ja. No es un convento, son hermanas, pero no es un convento, pero está bien, sí. Y nada, y entonces hice ¿cómo se llama? La escena. Al llegar al sitio había la peli no por ahí en grande. Y al principio era incómodo, pero llegó un momento que ya te acostumbras. Y de hecho, un momento dado le dije, oye, disculpe, ¿puedo repetir que creo que estoy sobreactuando? Sí. Y bueno, fue así. Y fue una serie, una escena así, no por real y tal. Pero ahora está realmente era una escena que estaba dentro de una película. Ah, ok. Pasa que cuento eso así porque... pero era una escena que estaba dentro que unos chicos la... Ah, como una película dentro de una película. Exacto. Ah, ya. Era una escena erótica. A ver si la banda igual comentan abajo si tal vez la vieron. ¿Cómo ¿eh? se llama? Sí. Tengo una herramienta muy grande. Sí. Y luego yo metí una frase final también que dice, oye, quisiera meter esta frase, el de audio. Sí, creo que mi trabajo aquí ha concluido. Luego te paso fotos, tengo fotos, ¿eh? Estamos vestidos en la foto. Te la paso si Pero la quieres colgar. ¿de la película o de la No, de herramienta? la grabación. Aparte fuimos vestidos, dijimos, hay que ir vestidos de actores porno. Entonces yo fui ahí con unas medallas y unos lentes y una amiga trajo unas coletas, trajo unas paletas ahí para... Entonces estaba grabando y chupando la paleta. Fue muy gracioso, me lo pasé muy bien. Órale. Es que antes también me comentaste que hiciste doblaje para aquí una producción en México. Ajá. ¿Se puede decir en el Sí, porque podcast? ya está en Sí. MDB. Lo que pasa ya es que salió. aún no se sabe cuándo va a salir. Ok, como que es como Batman, pero aquí en México. Y obviamente los malos son... Son españoles. Sí.
Sí, Batman Azteca, no se sabe, ya está colgada, ya lo están, pero no se sabe cuándo va a salir. Y tú eres el doblaje del malvado. Y yo soy uno de los malos, sí. Ok. El amigo del malo. Entonces hablo así, entonces como, hola. Me gustaría decir, joder, hostia, tío. pero sí, entonces estoy como, aquí pasan muchas cosas, aquí estoy muy contento porque Sí. mira, hago no por... y luego dibujos animados. Bueno, de todo un poco, ¿no? El chiste es diversificarse a veces. Sí, no. Sí, porque si no, siento que, o sea, para ser actor, a mí lo que me funcionó, o sea, Ya. estar diversificado, porque si tienes que esperar a que te llamen, a mí me No. funcionó hacer stand-up, hacer como escritura, estar... Sí. Sí, también creo que va con el carácter, ¿no? Yo soy muy inquieto también. Banda, eso es Choque Cultural, el podcast que une culturas y rompe burbujas. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur, bye. ¡Abur!